unos pasajes. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el propósito que Dios tiene en su vida? ¿Sí? ¿No saben cuál es el propósito que Dios tiene en su vida? Yo batallé mucho tiempo para entender cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones, diferentes actividades, diferentes responsabilidades, diferentes obligaciones, para poder entender a lo que nosotros, a nuestra mente humana, es el propósito de Dios. Y bueno, pues, yo decía, bueno, mi propósito primeramente es ser esposo, ¿no? Mi propósito es ser padre, mi propósito es ser hijo de mi mamá. El propósito es ser hermano, ¿sí? Ser amigo. O sea, hay diferentes propósitos que nosotros creíamos. Y buscando un poquito ahí en lo que es propósito, encontré algunas definiciones. Aquello que alguien se propone hacer. Aquello que alguien se propone hacer es un propósito. Es un objeto, o sea, el objeto de algo, una finalidad, es un asunto o una materia de que se trata. Y también hay frases, como dicen, a propósito. Expresa que una cosa es oportuna o adecuada para lo que se desea o para el fin al que se destina, voluntaria o deliberadamente. Y también decimos fuera de propósito, o sea, que está inoportunamente, sin venir al caso. O como dicen los chavos, nada que ver. Pero también propósito es la razón por la que algo es hecho o usado. Es una razón por la que algo es hecho o usado. Es también el sentimiento de estar determinado a hacer o alcanzar algo. ¿Sí? Es el objetivo o la meta de una persona. Y es también una razón muy significativa, muy importante para vivir, para trabajar, para jugar, para estudiar, para amar, para tantas cosas. Dentro de la Biblia vienen vienen dos tipos de propósitos, ¿no? Los propósitos de Dios, ¿sí? Y los propósitos humanos. Los propósitos humanos están o se refieren más a las cosas materiales, a las cosas que se ven. Y los propósitos de Dios son propósitos más profundos, son propósitos que nos llevan a entender cuál es el motivo por el que estamos aquí, porque estamos vivos, cuál es el motivo que dio origen a nuestra propia vida, qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos, ¿sí? Cuál es el poder cumplir con su voluntad. Y por eso también Dios permite que sucedan eventos en nuestra vida. ¿Para qué? Para alcanzar un buen propósito. O sea, por eso suceden tantas cosas. Hay veces que suceden cosas que la mayoría que llegamos a pensar o que nos llegan a pasar, muchas veces son cosas que no nos agradan. Pero todo tiene un propósito, todo tiene un objetivo, todo tiene una razón. Dios de alguna manera establece una situación, no porque la envíe, Él permite que pasen cosas, como permitió que Job, si ustedes se acuerdan, se quedara sin nada. Job, después de ser una persona sumamente rica en bienes materiales, se quedó sin nada. Pero Dios finalmente le restituyó. Después de una serie de eventos, le pasó lo peor que le puede pasar a una persona. Pero él nunca dejó de depender de Dios, ¿sí? Entonces Dios permite que sucedan eventos en nuestra vida, pero todo para un buen propósito, ¿sí? Nosotros, pues, cuando nos comentan que están pasando por una situación un poco complicada, lo que les aconsejamos que es, piensa primero cuál es el propósito que Dios tiene para que estés viviendo o estés pasando por esta circunstancia. Yo generalmente no digo tiene un problema
o está pasando una mala situación, yo generalmente lo que digo es, está en una etapa intensa, ¿sí? Intensa. ¿Por qué? Porque es cuando muchas veces, cuando pasamos situaciones en las que no conocemos cuál va a ser el final, y es una situación complicada para nosotros, pues estamos así como queriéndonos a veces comer a nosotros mismos, pasando momentos en que aparentemente estamos tranquilos, pero verdaderamente por dentro nos está corroyendo la inquietud, nos está corroyendo la incertidumbre, no conocemos cuál es el fin de eso. Y si nosotros pensáramos que ese tiempo intenso Dios lo va a usar para algo bueno que va a venir a nuestra vida, yo creo que las cosas, o cuando menos la visión que tenemos, la percepción de lo que estamos viviendo, cambia. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a lo que dice la palabra en Romanos 8:28, que todo nos ayuda a bien, todo nos ayuda a bien, ¿sí? Aunque, bueno, generalmente todos nos aprendemos esa parte de la promesa, todos nos ayuda, pero viene otra parte en esa promesa. Entonces, todo lo que sucede en nuestra vida, todos los eventos, todas las circunstancias, toda esa intensidad, como le llamo yo, que nosotros estamos viviendo, es para un buen propósito. Siempre es para un buen propósito. ¿Por qué? Porque nosotros espiritualmente estamos deseando tener lo mejor del Señor, tener todo lo del Señor en nuestra vida, todo lo que Él tiene, nosotros tener, reflejar el carácter del Señor a través de nuestra propia vida. Y también porque nosotros en nuestro espíritu, aunque a veces físicamente, mentalmente, humanamente lo estemos negando, en nuestro espíritu estamos deseando ser utilizados por Dios. ¿Sí? Estamos deseando ser utilizados por Dios. Yo me acuerdo cuando estaba así como recién convertido, que Lupita, donde se paraba, repartía hojitas, repartía propaganda, ¿no? Repartía volantes, invitando a la gente a que conociera a Jesús. Y yo le decía, no hombre, pero ¿cómo te pones a hacer eso? Mira, la gente va a doblar el papel y lo va a tirar. Ese era mi entendimiento humano. Pero yo espiritualmente también deseaba que Dios me utilizara, aunque no de esa manera. Pero Dios nos va a utilizar de acuerdo a la habilidad y al don que cada uno de nosotros tengamos. Dios nos va a utilizar. No sé si ustedes han vivido momentos en los que tienen deseos de compartirle a alguien porque están viendo cuál es su situación, porque están viendo su desesperación, están viendo su tristeza, su aflicción, y dentro de ustedes hay algo que los quiere animar, que los quiere empujar, ¿sí? Para que ustedes digan algo de bendición para esa persona. Pero a veces nos detenemos porque decimos, no, pues mentalmente no es mi papel, humanamente yo no debo hacer eso. No, es que verdaderamente, espiritualmente, estamos conectados con el Señor y le estamos diciendo, Señor, úsanos. Obviamente, a veces nosotros queremos que nos use como nosotros queremos, ¿verdad? ¿Sí? Úsame con las personas que no estén enojadas, úsame con las personas que no digan malas palabras, úsame con las personas que no sean borrachos. O sea, queremos pues compartirle aquí a nosotros mismos. Y Dios lo que quiere es que nosotros seamos usados afuera, con la gente que necesita ser salvada, con la gente que necesita conocer a Dios. Entonces, nosotros cuando pasamos situaciones, cuando vivimos esa intensidad en la vida, debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de Dios en esta situación? ¿Cuál es el propósito de Dios en esta circunstancia que hoy estoy viviendo? ¿Por qué? Porque esto se va a convertir en un punto decisivo en nuestra vida, que nos va a permitir dar pasos más grandes para desarrollar nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? Cuando nosotros logramos entender que hay un propósito, o sea, no enfocarnos en el problema, no enfocarnos en la intensidad de la situación, porque finalmente eso va a pasar. Pero el propósito del Señor en nuestra vida, lo que Él busca es que ese propósito tenga un efecto en nosotros que permita que crezcamos de una manera diferente, de una manera espiritual,
que nuestra conexión con el Señor sea una conexión más grande, para que nosotros aprendamos a depender de Él. ¿Sí? A veces lo primero que hacemos cuando estamos pasando esos niveles de intensidad, nos acordamos del papá, de la mamá, del compadre, del amigo, del compañero, del jefe, del otro. Y cuando vemos que ninguno de ellos pudo ayudarnos a resolver la situación, entonces acudimos al Señor. Siendo que lo primero es acudir al Señor, porque Él se va a encargar de todo. Pero nuestra estructura mental siempre nos lleva primeramente a lo que vemos. No le voy a decir a mi jefe que me eche la mano con esto, un trabajo no puedo, tengo que salir, me tengo que ir de vacaciones, no puedo dejar colgada a mi familia, ¿no? En lugar de, Señor, tú conoces, tú sabes la situación, ayúdame. Y a veces de manera sobrenatural Dios envía su ayuda. Nunca, Él a veces permite que las pruebas en nosotros lleguen, pero hasta nuestra propia capacidad. Él no va a permitir que una prueba, una situación cause estragos, ni que se quede un segundo más de lo necesario. ¿Sí? Entonces, después algunos se dejan rebasar por esta intensidad y no pueden salir adelante. Pero hay otros que confían en el Señor. Se meten, vamos a decir, a la bruma, ¿sí? A la neblina, y van ahí, pero van confiando en el Señor. ¿Nunca les ha tocado ir por un camino donde hay neblina? ¿Sí? ¿Qué se siente? ¿Sí? Yo conozco dos caminos en donde la neblina es neblina, así neblina, de niebla, de que no te permite ver ni siquiera el cofre, la parte de delante del carro. Uno es el camino de Saltillo a Monterrey, ¿sí? Hay ciertas horas en donde se llena de neblina y no ves nada. Y otro es una carretera que está por la presa Necaxa en el estado de Puebla. No me acuerdo cómo se llama el lugar, pero es donde está la presa del estado, la presa Necaxa, ¿sí? En el estado de Puebla, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero es en la carretera entre Puebla y Tuxpan. En Perote se llama. Es un lugar donde la verdad, bueno, hasta te da miedo conducir. Y más porque, por ejemplo, a diferencia de la neblina de Monterrey, Saltillo, en esta, exactamente, es una culebra la carretera, pero aparte permanentemente está lloviendo. Entonces tienes el problema de la lluvia, tienes el problema de las curvas y aparte el problema de que no ves. Entonces, a veces nosotros, hagan de cuenta que entramos así como una zona de niebla. Y hay personas que sucumben y se quedan. Pero hay otras personas que siguen adelante dependiendo de quién, del Señor. Obviamente es necesario, como cuando uno conduce, pues bajar la velocidad, no puedes ir a la misma velocidad que estás acostumbrado, tienes que disminuir la velocidad, alertar más todos tus sentidos. Si alguien viene contigo, pues alerta, compadre, para ver cualquier. Llevas todos los carros llevan sus flashers, ¿sí? Sus luces de advertencia, pero sigues caminando, sigues avanzando. Entonces, vemos cómo el hecho de que todas las circunstancias, todo lo que sucede, el nivel de intensidad con lo que vivimos, yo no le digo que viven con problemas, yo digo, viven con intensidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese nivel de intensidad a nosotros, si nos ponemos atentos, vamos a entender el propósito del Señor. Y vamos a leer, vámonos al libro de Romanos. ¿Sí? Hay un versículo, vamos a leer el versículo 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Dice en la Reina Valera, voy a leer la Reina Valera, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que es la parte, es una promesa, la promesa que casi todos conocemos. Pero viene la segunda parte. Esto es, a los que conforme
a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Conforme a su propósito. ¿Al propósito de quién? Al propósito del Señor. Que conforme a su propósito son llamados. Todos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces aquí hay dos cosas que hay que separar para entender el fondo del mensaje. Dice que a los que aman a Dios, ¿todos amamos a Dios? Sí, todos amamos a Dios, ¿verdad? Los oí así como no muy convencidos, pero yo sé que todos amamos a Dios, todos amamos al Señor. Dice, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué significa esta parte? Dice que todo nos ayuda a bien, todo. Y aquí dice todo. No dice nada más bajo ciertas circunstancias, no, dice todo. Cuando nosotros recibimos a Cristo y recibimos al Espíritu Santo, no recibimos un pedacito del Espíritu Santo. Recibimos todo el Espíritu Santo, todo. Y aquí las cosas dicen que todo nos ayuda a bien. Todo. No les estoy diciendo que no se preocupen de lo que sucede, sino más bien lo que quiero es que dimensionemos cuando la palabra dice que todo, ¿sí? No hay nada que se quede afuera. No hay nada. Todo. Es absoluto, es completo. Y dice que todas las cosas les ayudan a bien. Todo nos ayuda bien. Todo nos ayuda bien, pero hay que entender cuál es el propósito. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Porque aquí dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Nosotros hemos sido llamados. Todos somos hijos de Dios. Y estamos en esta condición porque conforme al propósito de Dios fuimos llamados. Conforme a su propósito. No al propósito de nosotros, porque muchos, o sea, yo al principio, antes de convertirme, mi propósito no era conocer a Dios. Yo conocía a un Dios de acuerdo a lo que yo había vivido, a mi experiencia, es lo que yo conocía. Pero yo no tenía intención de conocer al verdadero Dios. Yo era una persona rebelde. ¿Por qué? Porque esa era mi naturaleza pecadora. Y parte de la naturaleza pecadora es la rebeldía. Una manifestación es la rebeldía. Yo no quería conocer a Dios. Entonces, de acuerdo a su propósito, fui llamado. Y de acuerdo a ese propósito, yo ya pude entender cuál es su propósito en mi vida. Pero estoy también aprendiendo a entender que todo lo que me llega a suceder, me va a ayudar a bien. Salud. Me va a ayudar a bien. Todo. Obviamente, dentro de este paso, dentro de este proceso, el Señor también a lo que me está animando, ¿a qué es? A que lo conozca más. Porque no puedo seguir yo con mi vida distorsionada, con mi vida desordenada. Pues todo de todos modos me va a ayudar a bien. Pero yo puedo avanzar más rápido, puedo tener otra condición de vida, puedo tener otro entorno, otro ambiente, si yo empiezo a conocer al Señor y empiezo a entender cuál es su propósito en mi vida. ¿Sí? ¿Cuál es su verdadero propósito? ¿Por qué? Porque yo ya fui llamado. Y todo lo que suceda, todo me va a ayudar a bien. Todo me va a ayudar a bien. Ahora, esto no quiere decir que vivamos en un mundo feliz, ¿verdad? Un mundo feliz. Había un escritor, no sé si lo leyeron, Aldous Huxley, ¿sí? Tenía un libro, El mundo feliz, ¿no? Una utopía. Entonces, nosotros no estamos para ser felices, estamos para amar a Dios, para tener una relación personal con Él. Y a través de esa relación personal con Él no vamos a ser felices, vamos a ser llenos de Él. Vamos a tener abundancia, vamos a poder vivir de otra manera,
¿sí? Entonces, el 29 dice, dice, la parte final dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, ¿sí? A los que antes conoció, y a todos nosotros nos conoció desde antes de la fundación del mundo, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Dice que Él también nos predestinó para que fuéramos hechos a la imagen ¿de quién? De su Hijo, a la imagen de Jesucristo. Entonces, nosotros con esto, lo menos que tenemos o que podemos hacer es dudar de Dios. ¿Alguien alguna vez ha dudado de Dios? Yo sí he dudado. Sí, has dicho, Señor, pues la verdad como que no me oyes. O la verdad como que me has retirado de tu corazón. O la verdad como que me estás echando para afuera. O sea, yo he dudado de Dios. A pesar de lo que dice la palabra aquí. Sí, la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, la otra parte es, ¿verdaderamente amamos a Dios? ¿Sí? ¿O creemos que lo amamos? ¿Por qué? Porque si verdaderamente lo amamos, la verdadera riqueza que tenemos en nuestro corazón, la manifestación, ¿cuál es? Obedecerlo de todo corazón. Entonces, cuando dudamos de Dios nosotros, no estamos siendo agradecidos con su fidelidad, o tampoco muchas veces cuando estamos pasando ese momento de intensidad, tampoco se nos ocurre darle gracias. ¿Sí? Ay, gracias Señor, porque se me está cayendo esta pata, ¿no? ¿Verdad? O sea, ni siquiera eso. O sea, como que adoptamos una posición más humana de decir, Señor, no me castigues de esta manera. Pero la Biblia dice que Dios no castiga, ¿sí? Dios no tienta. Dios nos sigue amando, no ama el pecado definitivamente, pero nos sigue amando, porque esa es la condición natural de Dios, el amarnos. También dudamos o no confiamos en que Él, la palabra que dice que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. ¿Sí? Y también a veces como que dudamos, ¿no? Se me hace que el Señor ahora sí ya me dejó. Y ya me dejó con esta bronca medio regular, con este nivel de intensidad a todo dar, ¿no? Entonces, esto que vivimos nosotros, la intensidad con la que enfrentamos toda circunstancia en nuestra vida, es un medidor de nuestra fe. Es una capacidad de resistencia. Y como hijos de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros conoce esa capacidad de resistencia. Como decíamos al principio, Dios no va a permitir que nuestra capacidad de resistencia sea vencida. Él no va a permitir que dure un segundo más de lo que nosotros podamos resistir. ¿Sí? Es, por ejemplo, cuando alguien tiene un dolor tan fuerte, tan intenso. No sé si alguien ha tenido cálculos renales, por ejemplo, piedritas en el riñón. ¿Sí? Bueno, el dolor es tan intenso que cualquier cosa que te hagan con tal de mitigar el dolor no es nada. ¿Sí? Siente uno cuando viene el dolor, siente uno que se va a morir, que no hay más, que se va a morir, pero llega la solución, llega el medicamento, ¿sí? La intervención médica, la intervención divina, la intervención de Dios, y empieza a bajar el dolor. Entonces, la intensidad con la que vivimos a veces se compara a esos extremos, ¿sí? A las cosas más dolorosas que ustedes hayan enfrentado. Las cosas más dolorosas que hayan enfrentado en su vida, yo les puedo garantizar que obró para bien. ¿Y por qué? Porque hoy están aquí. ¿Por qué?
porque Dios no permitió. Si no hubiera sido así, hoy no estarían aquí o no estaríamos aquí. Dios no permite que nuestra capacidad de resistencia sea doblegada. ¿Sí? Él es respetuoso, pero también es cuidadoso de sus hijos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Hay una promesa excelente en el Salmo 34, 19. Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas le librará Jehová. Entonces aquí tenemos una promesa extraordinaria, ¿sí? Donde Dios nos dice, muchas son las aflicciones. Y a veces son aflicciones pequeñas, medianas, grandes. O sea, por eso digo yo, es un nivel de intensidad. Pero aquí la promesa dice que de todas ellas Dios nos va a librar. De todas ellas. A todas ellas las vamos a ir superando. Y hay otro salmo, el 103. Salmo 103, los versículos 13 y 14, dice: como el Padre se compadece de los hijos. Salmo 103, 13 y 14, dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Cuando nosotros aprendemos en medio de toda esta intensidad, es cuando nosotros vamos a madurar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios se agrada de ver que su propósito en nuestra vida se está cumpliendo. Si llegamos a tener un accidente por manejar a exceso de velocidad, salimos vivos, estamos bien, no nos pasó nada. Dios, como dice, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuál va a ser la siguiente manifestación de cuando nosotros estemos manejando? Pues manejar con más precaución, ¿sí? Manejar con más precaución. Dios todo lo permite para que nosotros podamos madurar. Esto nos va a llevar a un crecimiento espiritual y una parte importante, fortalecemos nuestras áreas más débiles. Fortalecemos nuestras áreas más débiles. Y lo más importante, cada vez nos vamos conformando más a la semejanza de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos a veces les gusta la velocidad, pero les gusta la velocidad a un punto que rayan en la imprudencia. ¿Sí? Rayan en la imprudencia. Y después de lo que uno ve o de lo que a uno le sucede, Dios lo que quiere es que nos vayamos conformando a la imagen y semejanza. Y ahí, ¿cuál es la manifestación? Bueno, primeramente que dices, no, ya no voy a manejar de esta manera. Segundo, voy a ser más respetuoso con mi vida, la vida de los demás. Voy a ser prudente. Empieza uno a manifestar ciertos aspectos en su vida para hacerse, como decía Romanos 29, a semejanza del Hijo de Dios. ¿Sí? Decíamos también que por medio de lo que nos pasa, la mayoría de las veces son cosas que no nos agradan. Pero Dios permite también que esto suceda. ¿Para qué? Para que nosotros desarrollemos un carácter. Un carácter. La Biblia dice también que Dios aborrece lo tibio. O somos calientes o somos fríos. O verdaderamente queremos y amamos al Señor y queremos ser un instrumento, o no lo amamos y seguimos con nuestra vida rutinaria, normal, humana. ¿Sí? Pero Dios permite esto para formarnos un carácter. Toda la intensidad que nosotros vivimos es para formarnos un carácter, pero también para equiparnos y servirlo. ¿Sí? Hay un ejemplo que yo encontré muy ilustrativo. ¿Sí? Algunos, parte de lo que vivió el apóstol Pablo para poder entender lo que es el propósito del Señor.
Y viene en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, vamos a ver aquí cómo Pablo experimentó ese nivel de intensidad que yo les hablo, precisamente en sus viajes misioneros. Pablo nunca perdió la confianza en el Señor y Dios utilizó toda esta intensidad ¿en qué? En fortalecer su fe, en que él verdaderamente dependiera del Señor. Vamos a leer del versículo 3. Del versículo 3. Dice, Reina Nueva Valera es la que yo tengo, la que estoy leyendo. Perdón. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. De aquí lo que está diciendo es, Él precisamente nos está equipando para servirlo. ¿Y cómo lo vamos a servir? Precisamente cuando damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por eso Dios quiere que nosotros primero experimentemos esa relación personal con Él, porque una vez que nosotros podemos experimentar su amor en nuestra vida, podemos experimentar esa comunicación, podemos experimentar el escuchar su voz, el entender lo que Él quiere que hagamos. En esa medida nosotros podemos también servirlo como por consolar a otros, por ayudar a otros. Nos está equipando para que nosotros sirvamos a Él ayudando a los demás. El 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Esto es, yo no podría consolar a alguien si yo no hubiera pasado por un nivel de intensidad. ¿Sí? O sea, si yo no hubiera tenido un problema de salud, pues yo no podía entender a una persona, o difícilmente podía entender a una persona que tiene un problema de salud. Si yo no hubiera perdido un ser querido, yo no podría entender a una persona que ha perdido un ser querido. ¿Sí me explico? Si yo hubiera tenido un problema laboral, un problema en el deporte, en mi vida familiar, un problema con mi esposo, un problema con mis hijos, pues yo no podía ayudar a servir al Señor porque no he experimentado eso. Ahora, esto no significa que la manera en que Dios ayudó a resolver mi situación con un paso A, B y C va a ser la misma forma en que le ayude a la persona. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja por medio de procesos, de organigramas, de flujogramas o de cosas rutinarias, de recetas de cocina. Dios a cada uno nos da la manera en la que podemos resolver nuestro nivel de intensidad, cómo podemos bajarle. Y esto es a través de esa comunicación, de esa comunión personal que nosotros tenemos con el Señor. Solamente cuando nosotros verdaderamente nos sentamos y nos proponemos a conocer a Dios a través de su palabra, es cuando nosotros vamos a sentir el amor que Él nos da, el amor que nos brinda, para que nosotros podamos de igual manera transmitirlo a todas las personas que necesitan ser salvadas. ¿Sí? Entonces, Dios a cada uno, lo que nos da quiere que también nosotros lo mostremos como una manifestación de nuestra propia vida. ¿Sí? Y esto es a través de esa relación personal con el Señor. Vamos a seguir, dice, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. El 7, y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones,
también lo son en la consolación. Entonces, aquí Pablo también está diciendo, Pablo está entendiendo que no solamente se sufren aflicciones y ahí quedan, sino que esa aflicción viene acompañada de un consuelo de parte del Señor. Dice 8, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aquí les pasó todo lo de un naufragio. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y aquí viene una parte que es importante. ¿Cuándo vienen los pensamientos? Los pensamientos de suicidio en una persona. Es el párrafo que sigue. Vienen, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? No confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Cuando viene un pensamiento de esa magnitud, es que la confianza está en la persona. La persona es la que se siente deshecha, se siente destrozada, se siente de un nivel de autoestima muy bajo, porque no está confiando en Dios. ¿Sí? Entonces, ese sentimiento de tristeza, de depresión que te va hundiendo, es porque la persona confía en la persona. Y como a sus ojos no ve nada que lo haga levantar, no ve nada que lo haya hecho lograr, ¿sí? No confía en Dios, confía en ella. Y como no tiene nada, ¿qué espera? ¿Qué esperanza tiene? Nada. A nosotros nos pasó un detalle con una de las personas que están en la casa de Descanso Vida. Una señorita que tiene 92 años de edad. Una señora que tiene una mente lúcida. O sea, es una persona con la que uno puede hablar y platicar, ¿no? Yo creo que como ya entre esa edad le entiendo muy bien, ¿no? O sea, ya nos entendemos muy bien, ¿no? Pero un día estamos en uno de los estudios que tenemos con ellos y terminamos ya del estudio y dijo, quiero decir algo. Y pues todos, adelante. Y dice, yo no sé por qué Dios me tiene hasta este momento de mi vida sin nada. No he logrado nada en mi vida. No me he casado, no tuve hijos, nada. Dice, mi vida no vale nada. No sé por qué Dios me tiene aquí. Entonces, pues una de las personas que venía con nosotros recibió en ese momento así una palabra del Señor y le dijo, ¿le puedo dar una palabra que viene de parte del Señor? Obviamente esta persona no sabía toda la trascendencia que había en la vida de esta mujer. Y le dice, yo tengo una palabra de parte del Señor para usted. Dice, la palabra que tengo para usted es que usted está viva porque ha sido un reflejo del amor de Dios para otras personas. Dice, por eso está viva. Dice, aunque usted no tiene hijos, aunque es soltera y se siente sola, ha sido un reflejo del amor de Dios para todas las personas. Ella no sabía que esta señorita tiene 11 sobrinos y cada día va a visitarla un sobrino diferente. Cada día va a visitarla un sobrino diferente. O sea, nunca está sola. Todos los días tiene visita. Entonces, pues ella al recibir esa palabra se impactó y pues se puso a llorar. ¿Por qué? Porque fue el amor de Dios hablándole y diciendo, a tus ojos humanos, tu vida no vale nada, pero yo te he utilizado, ¿para qué? Para que muestres el amor a los demás. Y por eso te vienen a visitar todos los días y por eso nadie te deja sola un momento. ¿Sí? Ahí, bueno, esta señorita recibió a Cristo. Recibió a Cristo. Entonces, lo que dice esta cita es a nuestros ojos humanos. Fíjense qué engañoso es nuestra manera, nuestro corazón. A nuestros ojos humanos, cuando hacemos algo grande, nos sentimos los reyes del mundo, que estamos en la cima de un monte. Pero cuando las cosas no salen,
nos sentimos los más miserables de todo el mundo. Los más miserables. Así somos de, ¿cómo se llama? Cuando es uno cambiantes, que somos ¿pero de qué? De volubles. Así somos de volubles. Algo sale bien, no, hombre, quítense que ahí voy, que vengo llegando, Pero cuando las cosas no salen, nos sentimos los más miserables. Y es por esto que Dios quiere que dependamos de Él. Porque si nosotros dependemos de Él, nuestra intensidad va a ser parejita, exactamente. Vamos a estar siempre a un nivel estable. No vamos a tener esos picos. Bueno, igual las situaciones, ¿sí? Pero dependiendo de Él, ni nos vamos a sentir más que nadie, pero tampoco ni vamos a estar abajo de nadie. Solamente dependiendo del Señor. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice, el 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Yo al principio, también cuando empecé ya a estudiar un poco más la Biblia, yo decía, no, pues sí, Dios resucitó a los muertos. ¿No? Pero un día me pregunté, bueno, ¿Dios también me resucitaría a mí? ¿Sí? ¿Dios también me resucitaría a mí? ¿No? Y así como que me vino un coscorrón, ¿no? Pues sí, ya estás resucitado, maestro. Ya estás resucitado. ¿Sí? Si estabas muerto en el pecado, muerto en el desamor, muerto en la infidelidad, muerto en todo eso. Estabas muerto, yo ya te resucité. ¿Sí? Entonces, si confiamos en Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, y que a cada uno de nosotros en nuestra medida ha ido resucitando las partes muertas, esas áreas de nuestra vida que no funcionaban, ¿cómo no vamos a creer en Él? Este versículo 10 es una promesa también que yo les recomiendo que la memoricen, El versículo 10 dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. O sea, aquí está hablando en pasado, está hablando en presente y está hablando en futuro. Pero, aquí viene la otra parte. Dice, cooperando también ustedes a favor nuestro, ¿con qué? Con la oración. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros, por medio de muchos. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el nivel de intensidad que Pablo vivió demuestra que el control siempre lo tiene el Señor. Siempre lo tiene el Señor. A veces nosotros creemos que tenemos el control, o las esposas creen que tienen el control, ¿no? Pero quien tiene el control, ¿quién es? El Señor. El Señor es el que tiene el control. ¿Por qué? Porque es capaz de rescatarnos de lo imposible que parezcan las situaciones. ¿Sí? Ahí está una escritura en Lucas 1:37 que dice que nada es imposible para Dios. Nada. ¿Sí? Nada es imposible. Entonces, a medida que nosotros seguimos al Señor obedeciendo, Él nos ayuda. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza hacerlo. ¿Sí? Dios nos ama. Y por medio de lo que nos pasa, Él nos entrena para confiar más en Él. Y si no, hagan ustedes un poquito de memoria. Las situaciones antes eran de este tamaño, ¿sí? El nivel de intensidad. Y el tamaño de nuestro corazón empezaba así. Iba creciendo la intensidad y nuestro corazón se iba haciendo así. Nuestra actitud se iba haciendo así. Nuestra preocupación, nuestra vida se iban haciendo de este tamaño y la intensidad así. Cuando nosotros
empezamos a conocer a Dios y nos damos cuenta de todas estas promesas que Él nos libró, que nos libre y que nos va a librar a futuro, que lo único que Él nos está pidiendo es que oremos, que tengamos confianza en Él, que seamos dependientes de Él. Aquí está la situación y nosotros vamos a estar aquí. Obviamente confiamos más en el Señor, vamos a estar así. Yo confío más en el Señor, va a estar así, va a estar así. Y a medida que va pasando nuestra vida, que va transcurriendo, ese nivel de intensidad, por muy grande que parezca a los demás, ¿sí?, para nosotros va a ser igual, pero nosotros vamos a estar siempre por arriba de las circunstancias, siempre vamos a estar por arriba. ¿Por qué? Porque todo nos ayuda bien, pero debemos entender esa parte, que Dios todo lo permite para que nosotros crezcamos en fe, que nos desarrollemos más espiritualmente, que estemos verdaderamente comprometidos en conocerlo a Él, que sepamos que Él es el único Dios vivo y verdadero, que Él es el único digno de confianza. Ninguno de nosotros es digno de confianza, con el debido respeto. Dios es el único digno de confianza. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible, nada imposible. Entonces, Él nos está entrenando para confiar en Él y Él nos está capacitando, como dice Pablo aquí. Viene la tribulación, consolación, tribulación, consolación, tribulación, consolación, tribulación, consolación. ¿Por qué? Porque es una manera en que nosotros nos estamos entrenando. Obviamente mis tribulaciones primeras eran así y yo veía la consolación de este tamaño. No, Dios, pues ¿cómo? ¿Verdad? Así como Jonás, que le dijo: oye, Señor, pues ¿para qué me mandaste? De todos modos no los vas a castigar, ¿no? Y sin embargo, conforme va avanzando tribulación, consolación, llega un momento en que ya estamos nosotros aptos, estamos entrenados ¿para qué? Para consolar a otros, para ayudar a otros, porque ya lo experimentamos y ya comprobamos que verdaderamente Dios no miente y que Dios siempre, siempre viene en nuestro auxilio, siempre. Pero a veces nosotros tenemos que recurrir primero a Él, no a los demás, que sea Él el primero en la fila, ¿sí? Que sea Él el que tome nuestra llamada del 911. Somos nosotros sus representados precisamente para ayudar a otros. Y viene otro pasaje aquí en 2 Corintios 11. Sí. Y esta parte es lo que Pablo vivía. Y yo aquí les pediría, compárense a ver si más o menos hablamos de las mismas tribulaciones. Dice 2 Corintios 11, 23. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, ¿no? Aquí Pablo está hablando, o sea, dándose a entender. Dice: yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Deuteronomio, el capítulo 25, habla de que cuando los castigaban no les podían dar más de 40 azotes. Por eso 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. No sé si alguien ha sido azotado con varas. ¿Sí? Dice, una vez apedreado. No sé si aquí alguien haya sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. ¿Sí? No sé si alguien haya padecido naufragio, ¿no? Bueno, a veces los que se duermen con niños chiquitos, pues sí pueden padecer naufragio, ¿no? Dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, si alguien está en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.
El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Sí? ¿Qué podemos ver aquí de lo que hay, de lo que tiene esto que sucedió con Pablo? Él está defendiendo su apostolado, ¿sí? No está citando lo que ha logrado, está citando todo lo que pasó. Y les está recordando a los creyentes todo lo que sufría, ¿sí? Todo lo que sufría por la iglesia de Corinto. Lo que él enseña o está tratando de mostrar es que ninguna persona por sus propias fuerzas podía sobrevivir a todo esto, ninguna. Él sobrevivió, ¿por qué? Porque estaba dependiendo del Señor y de la obra que Dios estaba haciendo por medio de él. ¿Para qué? Para cumplir el propósito del Señor. Para cumplir el propósito del Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo transformó ¿en qué? En un verdadero ministro del Evangelio. O sea, todo lo que él, toda la intensidad con la que él vivió tenía un propósito, ¿sí? En ser un verdadero ministro del Evangelio. Y yo les digo, todo lo que sucede en nuestra vida, absolutamente todo, tiene un propósito. ¿Sí? Antes de inquietarnos y a ver a quién le hablamos, no. Señor, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de que yo esté enfrentando esta situación? ¿Cuál es el propósito? Muéstrame. Pero si nosotros en lugar de irnos a un lugar apartado, un lugar donde no haya ruidos y ponernos a comunicar con el Señor, pues nos vamos a un restaurante, nos vamos a la plaza, ¿sí? Digo, Dios nos puede hablar, pero ahí en ese momento hay que estar a solas con Él y plantearle, Señor, porque estoy enfrentando esto, este nivel de intensidad, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que quieres en mí? Todo lo que sucede es precisamente porque Dios nos está equipando, nos está preparando. Él quiere que nosotros podamos, a través de nuestra propia vida, demostrar que Dios es vivo y verdadero. Dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Él, como veíamos ahorita en Romanos 8:29, Él quiere que nosotros nos asemejemos cada vez más a Cristo. Ese es el propósito del Señor. El verdadero propósito de Él es que cada vez nosotros tengamos más el carácter de Cristo. Que nosotros, en pocas palabras, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, para tu vida, para la vida de cada uno de nosotros? ¿Cuál es el propósito? Que a través de nuestra vida se puedan manifestar los frutos que vienen en Gálatas 5, 22 y 23. Ese es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5. ¿Sí? Dice 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el propósito de Dios para la vida de cada uno de ustedes. Que en cada lugar, en cada área de su vida se puedan manifestar los frutos del Espíritu. Ese es el propósito. Oye, no, pues es que el propósito de Dios para mi vida es que yo viaje a las naciones, ¿no? Muchas veces yo escuché eso. El propósito de Dios para mí es que yo vaya a las naciones a predicar la palabra. Muy bien. Pero si no tienes estos frutos del Espíritu, no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú puedas manifestar a través de tu vida el amor con los que te rodean, que tú puedas manifestar la alegría, la paz, la paciencia con los que te rodean en tu propia vida primero. Si es en tu trabajo, tienes que mostrar esos frutos, tienes que manifestar los frutos. Ese es el propósito de Dios en la vida de todos y cada uno de nosotros. Ese es el propósito. No hay otro propósito. Si nosotros no somos capaces de mostrar amor, si no somos capaces de mostrar paciencia, si no somos capaces de mostrar mansedumbre, si no somos capaces de mostrar templanza, no estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Y si se dan cuenta,
muchas veces en las cosas en las que en las cosas en las que nos sentimos más machines, como dicen los niños, en las cosas en las que nos sentimos más seguros, es donde viene la intensidad. Es donde viene la intensidad. En lo que a veces nos sentimos más fuertes, ¿no? Porque Dios quiere mostrarnos que nuestras fortalezas son verdaderamente debilidades. Y Él quiere trabajar en esa parte de nuestra vida. ¿Sí? Él quiere mostrar que en esa parte de nuestra vida Él quiere tomar lugar, quiere gobernar, quiere participar. Él quiere llevarnos a un nuevo nivel de fe. Él quiere llevarnos a una nueva relación personal con Él. Él quiere que nosotros nos desechemos de nuestros egoísmos, que nos desechemos de nuestra autosuficiencia, que nos desechemos de nuestros temores, de nuestras dudas, ¿sí? Que creamos que nuestro nivel de fe siempre, a través de esa relación personal con Jesucristo, nos lleva a mantener un nivel de intensidad parejo. Que nosotros podamos sortear todo este tipo de situaciones acudiendo primeramente ¿a quién? A Dios. ¿Sí? La respuesta siempre está en Él y en su palabra. Eso es el propósito de Dios, que a través de nuestra vida se puedan manifestar los frutos del Espíritu. Ese es el propósito del Señor. Que vas a ir a las naciones, qué bueno que se reflejen. Que vas a tener un trabajo nuevo, qué bueno que se reflejen los frutos del Espíritu. Que oye, que voy a tener un nuevo plan con mi familia, qué bueno que se reflejen. Si no se reflejan, no estás cumpliendo con el propósito del Señor. Y Dios va a permitir alguna intensidad para que tú empieces a trabajar en ese propósito. ¿Sí? Acuérdense, todo nos ayuda a bien. Todo nos ayuda bien. ¿Sí? Todo nos ayuda bien. ¿Por qué? Dice, porque de acuerdo a su propósito fuimos llamados. El propósito de Dios es que podamos manifestar el amor de Dios a través de nuestras vidas. Vamos a orar.